al igual que Sócrates, ¿quiénes eran los más capaces para gobernar? Los aristócratas, ¿ya? Los mejores para Platón eran los ciudadanos más virtuosos, es decir, los filósofos gobernantes que destacaban no solo por su sabiduría, también por su valentía, su prudencia y sobre todo porque no anteponían sus intereses personales, sino que ellos velaban por el interés de la polis, ¿ya? Al igual que Sócrates, preocupado por que estaba viviéndose la democracia en Atenas, trata de explicar la progresiva corrupción de aquel sistema de gobierno. Tras la caída de los reyes, apareció una organización en la que él llamó timocracia o timarquía, ¿ya? Que es el gobierno de los mentirosos, de los timadores, ¿ya? En un periodo en que todavía se encontraban... ¿Perdón? ¿Cómo se llama? Timocracia. Timocracia. Timocracia, ¿ya? Que es lo que podríamos decir nosotros la demagogia. La demagogia, que es el charlatanerío, también lo podemos llamar timocracia. El gobierno de los pocos, que es la aristocracia, que se corrompe, la podemos traducir en oligarquía o plutocracia, que es el gobierno de los poderosos, o el gobierno de los que quieren enriquecerse. Y la democracia, cuando se corrompe, podemos llamarla demagogia o timocracia, que es el gobierno de los mentirosos, de los charlatanes. Entonces, él estaba preocupado porque como habían vestigios de corrupción, advenían el gobierno de los más charlatanes, de los timadores. Pero seguía sosteniendo que el mejor sistema de gobierno era la aristocracia, poder elegir a los mejores. Cuando el bien común, dice, en la República desaparece de su horizonte, la política se aproxima al terreno de la oligarquía. Es decir, se aproxima al terreno donde los aristócratas, donde los mejores empiezan a beneficiarse ellos mismos, en el que los más aptos, ¿cierto?, que son los aristócratas, los mejores, dedican sus talentos a la acumulación de poder y riqueza. ¿Qué pasa cuando los aristócratas, los mejores, comienzan a acumular poder y riqueza para ellos mismos? La sociedad, la mayor parte de la sociedad se suma en la pobreza y alimenta el estallido de violencia en la ciudad. Es el momento, imagínense lo que estamos hablando, hace 500 años antes de Cristo, o sea, 2500 años atrás. Se ve que los que elegimos, los que eligen las comunidades para que los gobiernen, comienzan a ser identificados como que quieren enriquecerse ellos mismos. Dejaron de ver por el bien común y están favoreciendo su beneficio personal. ¿Qué pasa con la comunidad? Se sume en la pobreza y viene un estallido social. Alimenta el estallido de violencia en la ciudad. Es el momento en el que los ciudadanos deciden tomar el poder en sus manos, estableciendo la democracia. Dicha organización es una desgracia para las personas, dice, porque inevitablemente serán los más populares, los más ricos, los más apuestos, los mejores oradores, pero no los más capaces, los que acaparán los cargos públicos. Finalmente, ante todo este desorden, tiene que salir o erigirse un tirano que vuelva el Estado a la normalidad. Eso es lo que genera Platón para su república. Así es como ve que se estaba comportando la comunidad ateniense el año 500 antes de Cristo. ¿Les suena conocido, queridos colegas, esto? Sí, lo que está pasando. Es el reflejo de lo que nos sucede hoy día. Como decía usted al principio, pues, es cíclico, da vuelta, pero siempre es lo mismo. Correcto, colegas. Lo dijo, hay un chiste, ¿cierto? Lo dijo Sócrates, lo afirmó Platón. Así es, colegas. Esto no es nada nuevo lo que estamos viendo nosotros. Se veía en Atenas 500 años antes de Cristo
y lo estamos viendo nosotros 2000 años después de Cristo. 2020 va a ser exacto. Ya, ¿dudas respecto a Platón, queridos colegas? Eso es todo lo que hay que aprender. Yo les tengo concentrado. Lo que aparece en la última lámina es un extracto del libro La República, en el cual habla de las formas de gobierno. Él defiende la aristocracia, pero cuando ésta degenera, se transforma en plutocracia o en oligarquía, el gobierno de los poderosos, ¿cierto? Y esto va a decantar necesariamente en la democracia. Pero la democracia tiene la falla de que como no está organizada por los mejores, siempre surgen charlatanes, surgen oradores, surgen bonitos o bonitas, ¿cierto? Y son los que hacen de los cargos públicos. No por mérito, sino por otros talentos. O por otras condiciones personales. Y para terminar con esta gran corrupción, terminar con este gran desorden, porque todo eso provocará desorden, tiene que aparecer un tirano para volver el mundo o en las situaciones en orden. El reinicio. El reinicio. ¿Dudas, colegas? Vamos a ver 2 láminas de Aristóteles y terminamos por hoy día. Bien. Les recuerdo, de Platón es importante, primero, hablar de cuál es su república ideal o su estado ideal, cuál es el concepto de justicia para Platón, cuál es su estado ideal, y las formas de gobierno, cuál es la que más prefiere y por qué considera que la democracia es una desgracia para las personas. Finalmente, Aristóteles, nosotros ya lo conocemos, ¿cierto? Su gran postulado, que el hombre es un zoon politikon, o es un animal político. Quiere decir esto que Aristóteles está señalando que las personas, nosotros, debemos dedicarnos necesariamente a la política. Eso es lo que quiere decir Aristóteles cuando dice que el hombre es un zoon politikon. Quiere decir que nosotros debemos, las personas todas, debemos dedicarnos a la política. Sí, pues, ¿Eso dice? prácticamente sí. ¿Quién me está respondiendo? Constanza. Constanza, ya. ¿Quién opina lo mismo que Constanza? Cuando Aristóteles afirma que el hombre es un animal político, quiere decir que todos nosotros estamos predestinados a dedicarnos a la política, a tener una ideología política. No, profesor. O sea, ¿Quién a la no? política... ¿Quién dijo no? ¿Ah? ¿Quién dijo no? Carmen, Carmen, ¿por qué usted dice que no? porque ser un animal político, como decía Platón, es que somos parte de una polis, vivimos en un entramado. Y debemos Perfecto, entender la política, pero no por eso ser parte de un partido político. perfecto. La Eso respuesta- quería, o sea, quería tratar de decir que no necesariamente hay que ser parte de la política partidista. Ya, la respuesta, queridos colegas, es cercana a lo que dice Carmen. El hecho de que nosotros, Aristóteles, nos considere como animales políticos, no quiere decir que debemos dedicarnos a la política, ni siquiera entenderla. Quiere decir que somos animales que vivimos en la polis, o que somos personas que nos debemos a la polis. ¿Ya? ¿Por qué somos personas que nos debemos a la polis, a esta comunidad, que debemos vivir en comunidad? ¿Por qué? Porque la única forma que podamos ser plenos es trabajando juntos. Perfecto, porque es la única forma que podamos alcanzar la eudaimonía, ¿cierto? O la La felicidad, felicidad, sí. que es vivir en congregación, que es vivir con otros seres. Por eso acuña el término de zoon politikon, porque es la única forma de que las personas puedan realizarse plenamente y ser felices en la polis, en un estado, en una ciudad-estado. Aquel que vive fuera de la polis o es un dios
o es una bestia, ¿ya? No va a ser feliz nunca. Eso es lo que señala Aristóteles, que es su principal planteamiento, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la gracia que tiene Aristóteles, a diferencia de Platón, a pesar de que era discípulo? Y es que él comienza a ver la política como una realidad. Él no quiere formar un estado ideal, ¿cierto? Sino que él comienza a analizar la sociología, comienza a analizar qué es lo que buscan las personas. No proyecta un estado ideal, insisto, al igual que Platón, sino que él dice las personas se agrupan porque quieren ser felices. Estudia la realidad política, estudia la realidad social de diversas ciudades, ¿ya? Esa es la gracia que tiene Aristóteles. Él señala, ¿cierto?, como lo leímos anteriormente, que la política, la ciencia política, es la más importante de todas las ciencias. Ocupa la cúspide de la jerarquía de las ciencias. ¿Por qué? Porque si yo tengo una buena política como ciencia, todo el resto de las otras ciencias se hacen muy fáciles. Si yo tengo una buena comunidad que hago mejores ciudadanos, la medicina es fácil, las matemáticas es fácil, la biología, la historia, la metafísica, todo el resto de las ciencias, ¿cierto?, la astronomía, salen más fácil. Por eso dice él que la ciencia política es la ciencia directiva en grado sumo, es la mayor ciencia a la cual debemos tender. Y para eso, como decía Sócrates, se requieren los más capacitados para desempeñarla. Y espero, queridos colegas, que ustedes sean ellos, los más capacitados para desempeñarla.